Vamos a presentar, muy buenas tardes para todos. Vamos a presentar una experiencia que ha adelantado el Instituto Interamericano en asocio con el Gobierno de Colombia, el Ministerio de Justicia. El Instituto no solamente adelanta procesos de formación, sino que también adelanta procesos de acompañamiento en implementación de política pública y especialmente en el tema de derechos humanos. Esta charla entonces pretende que compartamos algunas experiencias que se han tenido en desarrollo de este convenio, el cual he tenido la fortuna de coordinar. Ya llevamos dos versiones, versión 2015 y 2016. Entonces vamos a iniciar con una breve caracterización de los pueblos indígenas de Colombia, para que todos tengan los elementos generales sobre qué sucede en Colombia. Bueno, Colombia en su composición poblacional, demográfica, solamente el 3.4% de la población es indígena. Tenemos un 10.9% de población afrocolombiana, y el resto de ciudadanos colombianos no nos identificamos, no nos autorreconocemos como pertenecientes a alguna etnia en particular. Eso pues va a dar una configuración de la importancia de los pueblos indígenas en diferentes escenarios. Uy, esto se disparó. Este es el mapa de Colombia con sus departamentos. Las partes que están de manera más encendida, el rojo, son las partes donde se encuentran de mejor o en mayor proporción los pueblos indígenas de Colombia. Entonces tenemos La Guajira, tenemos toda la Amazonía, tenemos Nariño, donde viene nuestro amigo Hernando, Putumayo, Cauca, el Chocó, parte de Antioquia, Córdoba y Sucre. Son los sitios donde mayor población indígena existe en el país. También comparten muchos de los departamentos con población afrocolombiana. Especialmente se encuentran ubicados en la parte del Océano Pacífico, en el departamento del Chocó, Valle y Cauca, en Bolívar, y en San Andrés y Providencia, que es donde está un grupo que se autorreconoce como raizales. También tenemos presencia de grupos rum, gitanos. Como se pueden dar cuenta, pues están distribuidos por todo el país. Ellos demográficamente pues tienen muy bajo peso, pero tienen presencia activa en los diferentes lugares de Colombia, especialmente en la costa atlántica, Bogotá, Cali, y en Ipiales, en Nariño. En esta gráfica podemos ubicar los resultados del censo de 2005, que es el último censo. Este año vamos a empezar y el año entrante termina el censo 2016-2017, donde están reconocidos pues los diferentes departamentos y municipios de acuerdo a donde hay mayor pertenencia étnica. Aquí ya encontramos son los municipios donde tienen mayor población indígena. Por ejemplo, ese municipio de allá, la cabecita de La Guajira, es el municipio de Uribia. Es el municipio, tiene el 96% de la población indígena, solamente el 4%. También por aquí en el Cauca hay uno, Toribío, que tiene un 82% de su población indígena. De resto pues están dispersos, y como pueden ver, esta es la Amazonía, donde hay municipios y
Hay también unos corregimientos que no son propiamente municipios, donde solamente hay población indígena. En la parte del Pacífico colombiano comparten territorios los pueblos indígenas y los grupos afrocolombianos, las comunidades negras o afrocolombianas. El resto esta parte de la Amazonía, casi todas son resguardos, y hay una parte que es de parques nacionales. Lo mismo, pues ya miramos. Bueno, entramos ya en un tema que es muy importante, y es el tema de los territorios indígenas. En Colombia, el 42.8%, prácticamente el 43% de los indígenas que están reconocidos en Colombia no tienen tierra. No han sido reconocidos sus necesidades de territorio, y ese es uno de los grandes conflictos que ustedes van a encontrar a lo largo y ancho del país, es la solicitud o de tierra o de ampliación de resguardos de los pueblos indígenas. Solo para que después no sea más fácil entender toda la exposición. ¿Los resguardos son por ley o cómo hicieron la identificación de esos territorios? Bueno, ahí... Puedo preguntar ahora, si no me contestan. Bueno, no, más adelante vamos a tocar un poquito el tema, pero con mucho gusto. Hay resguardos reconocidos, ancestrales. Hay una ley que lo reconoce. Las tierras de los resguardos son inembargables, imprescriptibles, ¿cierto? Están por fuera del mercado de tierras. Pero hay muchos de estos pueblos que no han tenido ese reconocimiento. Han hecho solicitudes al Estado para que les reconozca las tierras incluso que poseen, pero no les han entregado un título. Por eso hay esa condición, ¿cierto? Y hay muchos indígenas que no tienen tierra, que no les ha sido asignada. Ya más adelante vamos a mirar algunos aspectos que nos permitirán. Adicionalmente, los pueblos indígenas de Colombia, que son 102 pueblos, la Corte Constitucional Colombiana declaró 34 pueblos, 33, y después uno adicional, 34 pueblos en peligro de extinción. ¿Sí? Son pueblos que por motivos del conflicto armado interno, en algunas condiciones, han tenido que desplazarse, han tenido que, en algunos casos, hasta espacios de confinamiento, han quedado en medio de zonas donde los ejércitos los mantienen completamente aislados. Y hay otros, pues digamos, que ha identificado la UNIC, que están también en peligro de desaparición por factores de violencia, pero también por factores de orden cultural. Es decir, que la sociedad mayoritaria ha venido asimilando a estos pueblos y están con poblaciones muy pequeñas. Hay pueblos que tienen menos de 200 integrantes de su comunidad. Algunos han perdido ya la lengua, es decir, que sus niños no están recibiendo educación en su lengua materna, sino que ya solamente utilizan el español, y esos pueblos, pues si no se reproducen en sus costumbres, pues van a desaparecer, ¿cierto? Bueno, entonces hay de los 102 pueblos que tiene Colombia, por lo menos 70 están en peligro de desaparecer. Esa es una de las realidades de las que hay que partir. De esos 102 pueblos, 65 conservan su lengua. Tienen una lengua propia, que es un factor muy importante de distinción de la cultura. Igualmente está el pueblo Rum, que tiene su lengua, y hay dos lenguas que son propias de los afrodescendientes, que están en San Basilio de Palenque, aquí en la parte de la costa caribe. Tienen su propia lengua, que son lenguas originarias de África.
Para comparar un poco la condición de los pueblos indígenas, pues hemos traído algunas gráficas que pueden... Esta es la gráfica de 1993 y 2005, cómo se expresa el analfabetismo en Colombia. Si ustedes miran, pues buena parte de los espacios más oscuros son los espacios donde hay mayor analfabetismo. Y aquí encontramos otra gráfica sobre necesidades básicas insatisfechas. Entonces encontramos que la población indígena pues, y la población afro están ubicadas en estos espacios. Niños que no van a la escuela, entonces por municipios tenemos esto para decir que la condición de los indígenas de Colombia no es diferente a la condición de los indígenas de América en su conjunto. Son una población que ha sido bastante desatendida por los estados, en algunos casos porque están en aislamiento, porque están en espacios donde no han llegado los servicios ni muchas veces del Estado. Entonces, pues es una realidad de la que hay que partir. Como les dije ya, pues Colombia tiene 102 pueblos indígenas. En América Latina en general, hoy se reconocen 826 pueblos. Ha venido apareciendo diferentes expresiones que antes se tenían identificadas como partes de unas familias más amplias, pero que en la medida en que van desarrollando se van encontrando que tienen particularidades propias. Y lo mismo en estos 13 años, 14 años, también se ha incrementado la población indígena en América. Aquí pues el contexto, aunque este es un estudio sobre conflictos por el tema de minería, pues también nos permite mirar el Perú, México, Bolivia, Brasil, que tiene 305 pueblos. Realmente somos bastante diversos, ¿no? 826 pueblos en todas las Américas. Este es un estudio de la CEPAL. Bueno, este es el contexto general para que ustedes se introduzcan en este tema de la experiencia colombiana, porque estamos presentando un estudio de caso, ¿cierto? Una intervención concreta. ¿Cuál es el marco normativo que hemos tenido en cuenta? Pues en Colombia la Constitución tiene un artículo que plantea con rango constitucional el bloque de constitucionalidad. Entonces es fundamental que todos los tratados ratificados por Colombia que sean de derechos humanos pues entran a ese gran bloque de constitucionalidad que tiene y que administra justicia, especialmente en cabeza de la Corte Constitucional Colombiana. Ese bloque de constitucionalidad tiene una norma muy fuerte en el caso colombiano, que es el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en naciones independientes. Ese tratado fue incluso fue una de las últimas leyes que aprobó el Congreso antes de ser revocado por la Constituyente. Es anterior a la nueva Constitución. La Ley 21 de 1991 aprueba ese tratado y lo incluye en el marco de constitucionalidad. Básicamente queremos decir es que como estamos hablando del tema de justicia, ese convenio asume que los pueblos deberán tener el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni por los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Aquí hay una alusión específica al derecho consuetudinario como una obligación de los estados. La gran mayoría de estados latinoamericanos tienen aprobado el convenio 169 de la OIT.
2007 surge o es promulgada la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y también hace una alusión específica al derecho que tienen los pueblos indígenas de administrar su justicia propia y de conservar sus usos, sus costumbres, sus instituciones, y ya hace una alusión más específica a sus sistemas jurídicos, ¿sí? Que son diversos. Cada pueblo tiene su propio sistema de justicia, a partir de que tiene también sus propias cosmovisiones y formas de ver el mundo. Este año la OEA, en su Asamblea General, número 46, aprobó la Declaración Americana de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En esa declaración hay un avance, y es que el derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y respetados por el orden jurídico nacional, el regional y el internacional. Entonces estamos hablando de que a nivel internacional, a nivel del sistema universal, ahora del sistema americano de derechos humanos, pues ya hay un reconocimiento a estos derechos, que empezaron siendo reconocidos por un organismo de Naciones Unidas como es la OIT, que fue el convenio 169. Este es el marco internacional con el cual sustentamos o en el cual descansa el ejercicio de la jurisdicción propia de los pueblos indígenas. Entonces vamos ahora a mirar el tema interno, el tema en Colombia, cómo se expresa ese derecho reconocido a los pueblos originarios de todo el mundo a conservar su cultura, y dentro de su cultura pues todas sus formas, usos, costumbres, sus formas, sus autoridades, sus formas de gobierno. Para nosotros el Estado pues tiene unas características básicas, y es que existe división de poderes. En el caso de los pueblos indígenas pues esa división no existe en la mayoría de los casos. Entonces allí hay una jurisdicción que la vamos a ir detallando en esta tarde. El artículo 246 de la Constitución Política Colombiana es el que permite el reconocimiento de la justicia indígena en el territorio colombiano. En ella vamos a analizar, dice que las autoridades de los pueblos indígenas tienen derecho a administrar justicia. Entonces, de entrada empezamos por decir que reconoce que las autoridades de los pueblos indígenas no solamente son autoridades administrativas, no solamente son autoridades políticas, sino que son autoridades judiciales. Ahí empieza el reconocimiento de ese derecho. Dice que podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial propio, donde están sus habitantes, de conformidad con sus propias normas, procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema de justicia nacional. Entonces, este artículo, de manera explícita en una Constitución, pues permite o le da mucha fuerza a este derecho que tienen los pueblos indígenas. Vamos a hacer un análisis de cada una de estas partes de este artículo. Empecemos por hablar de las autoridades de los pueblos indígenas. Existen diferentes formas de autoridad. Cada pueblo, de acuerdo a sus usos y costumbres, tiene diferentes sistemas políticos. De hecho, en algunos casos la autoridad se confunde. A veces esa autoridad puede ser la misma autoridad religiosa, ¿sí? Y a veces esa misma autoridad es la misma que juzga. A veces esa autoridad es quien gestiona y administra los recursos de la comunidad, ¿cierto? O a veces se diluye
en espacios como una asamblea o una reunión de la comunidad, que es la que toma las decisiones de carácter general. Entonces, cuando hablamos de las autoridades, hay que hacer mucho énfasis en conocer, en que los funcionarios judiciales conozcan cómo funciona cada una de los sistemas de justicia de cada uno de los pueblos. Entonces, tenemos que en algunas partes se les denomina gobernadores, a otros se les llama taita o peye, como el caso del Baupés. El chamán amazónico también es un sistema de autoridad, el capitán, el cacique mayor, que estamos haciendo un ejercicio con los cenúes, o el mamo, o el huerjayá, que es el de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este ha sido uno de los factores más complicados con los funcionarios al momento de hacer diálogo entre jurisdicciones, porque pues tienen que tener claridad que si en un municipio existe la presencia de 5 comunidades indígenas de diferentes pueblos, pues tiene que tener 5 enfoques diferenciales, porque lo que tú aplicas para un pueblo puede ser que no te esté operando para otro. Ya lo vamos a mirar más en detalle. Adicionalmente, las autoridades indígenas en el tema de administración de justicia han venido construyendo tribunales indígenas por departamentos, y en algunos casos, como en el caso del tribunal del suroccidente colombiano, que ha tenido un gran liderazgo nuestro amigo Hernando Chindoy, que ha liderado ese ejercicio de construcción de un tribunal de justicia para el pueblo Agua y otros 4 o 5 pueblos, son 6 finalmente, 9 pueblos ya van incluidos en ese proceso. Entonces ya es un tribunal de justicia multiétnico, o sea, ya tiene varios pueblos, y cada uno de esos pueblos pues tiene sus propias culturas. También hay una figura que es la de las guardias indígenas. No sé si ustedes conocieron un caso de un cerro en el Cauca que los indígenas ingresaron a ese lugar por considerarlo un lugar sagrado, donde existían unas antenas, y tomaron como rehenes a unos soldados. Y obviamente que esa guardia es una guardia que no tiene armas, cuyo elemento fundamental es un bastón de mando. Entonces, esa guardia ha jugado un papel muy importante en aquellos pueblos que tienen un nivel de consolidación territorial, donde su cultura todavía es vigorosa. Ha jugado un papel bastante importante como elementos de autoridad indígena. En algunos casos, pues algunas personas han buscado plantear que la Guardia Indígena es como la policía de los indígenas, pero esa tiene otra connotación. Entonces, ya no solamente descansa la justicia indígena en las autoridades locales, sino que ya hay tribunales, hay un tribunal en Antioquia, en el Cauca, hay un tribunal en el Tolima, el tribunal ahora del pueblo zenú, y hay unos tribunales como los que lidera nuestro amigo Hernando, que son en el sur del país, que recoge a varios pueblos. Eso les ayuda a quitar esa carga, esa situación de influencia, especialmente de grupos armados al margen de la ley, que están haciendo presencia en las zonas, y cuando se administra justicia, pues ellos intentan incidir o inciden de manera importante al generar tribunales. Pues de esa manera ellos buscan quitarle esa presión a las autoridades locales que están en el territorio. Ha sido una experiencia bastante importante. Esta es la definición normal de la justicia ordinaria, que nosotros llamamos la jurisdicción ordinaria. Son los jueces de la República los encargados de administrar justicia en todo el territorio, de manera general. Y pues esta jurisdicción ordinaria tiene que entrar
a tener unas consideraciones que tienen que ver con el diálogo, el reconocimiento, la coordinación con la jurisdicción propia de los pueblos indígenas. O sea, la competencia de esta justicia tiene como límite la jurisdicción que tienen los pueblos en sus propios territorios y con sus integrantes. Es decir, que ahí hay que buscar unos caminos para armonizar esas dos justicias. En el artículo constitucional dice que la ley establecerá las formas de coordinación de estas jurisdicciones, pero pues ya vamos a ver que eso no ha sucedido. Entonces estamos hablando de las autoridades y la jurisdicción. La jurisdicción especial indígena, pues hoy ya es un instrumento, es una categoría bastante reconocida a nivel nacional. La Corte Suprema, el Consejo de Estado, las diferentes instituciones reconocen y han tenido incidencia en definir competencias entre una jurisdicción y otra, y ya hay un reconocimiento muy importante, y sobre todo lo más importante es que los indígenas ya reconocen y tienen muy claro que ellos tienen un derecho, que es el fuero especial indígena. ¿Cuándo se aplica la justicia indígena? Pues la Corte Constitucional ha establecido dos elementos. El primero es el territorial, y ha dicho que los indígenas pueden administrar justicia cuando los hechos que se van a juzgar estén dentro del ámbito territorial, que no se refiere estrictamente al territorio indígena, sino a aquel ámbito donde los indígenas desarrollan de manera habitual sus actividades. O sea, no se refiere exclusivamente al lugar definido en una escritura pública de un resguardo, sino donde están realizando las diferentes actividades. Igualmente ha planteado el ámbito personal, es decir, que es competencia de la Jurisdicción Especial Indígena aquellos hechos que involucren a personas indígenas, a dos personas o más que pertenezcan a esa comunidad. Si ya hay un tercero que no hace parte de la comunidad, la jurisdicción indígena no lo puede juzgar. ¿Sí? Ahí hay una serie de teorías en que se plantea que a partir de del ingreso a un territorio indígena, pues digamos que las personas deberían quedar a expensas de la autoridad que hay en ese lugar. Pero la Corte ha planteado que solamente aplica cuando es entre dos personas indígenas o dos partes indígenas y en el ámbito territorial indígena. De conformidad con sus normas y procedimientos. Aquí pues hay un bagaje muy amplio que en esencia se ha denominado el derecho propio, pero cada pueblo que tiene su propia cosmovisión, tiene su propia forma de ver el mundo, tiene su propia religión, sus propios valores espirituales, ¿cierto? Tiene también su propia forma de entender las relaciones que se dan al interior de la comunidad, donde se rompe la armonía entre unas normas de convivencia que existen al interior de cada uno de estos grupos. Entonces, el derecho propio es tan amplio y diverso como son los pueblos indígenas de Colombia, que son 102 pueblos. Los límites que se le ha definido la Corte Constitucional pues están referidos a derechos que están claramente definidos en nuestra Constitución. El primero de ellos es el derecho a la vida, y aquí pues hay una cantidad de situaciones. Hay pueblos donde, por ejemplo, dos niños que nacen gemelos o mellizos,
ellos consideran que solamente debe vivir uno, por ejemplo. Ahí ya en principio ya hay una contradicción con este. Y la Corte ha dicho, esa justicia tiene toda la vitalidad, toda la validez, pero no puede decretar por ningún motivo una violación o una pena que implique la vida. El tema de la tortura, en razón pues a los compromisos internacionales que ha establecido Colombia, y aquí pues ha habido bastantes interpretaciones, especialmente hubo una tutela donde le piden al pueblo Nasa, es catalogada una sanción que es ir al cepo, que es un palo, una tabla que la colocan en lo alto, le introducen los pies a la persona y la sueltan, y pues eso es un acto sumamente doloroso. Y el tema del fuete, la Corte Constitucional estableció que ni el cepo ni el fuete pueden catalogarse como tortura, porque son elementos de orden cultural. El pueblo Nasa o el pueblo Páez, el fuete lo justifica como una relación con, ellos se reconocen como el pueblo, como hijos del trueno, y el fuete para ellos, cuando se produce ese castigo, es un vínculo con ese dios del trueno. Cuando a usted le dan un fuetazo, pues usted entra en una relación con ese dios, y ese dios le ayuda a reflexionar y a encontrar diferentes formas para buscar esa armonía. Ese es un tema que la Corte dijo no, hay que respetarlo, hace parte de los usos y las costumbres. El otro tema es la esclavitud, que también se podría llevar un poco a la servidumbre, y el principio de legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas. En el tema del principio de legalidad miraremos más adelante cómo ha evolucionado. Lo que les comentaba, 25 años cumplió nuestra Constitución hace pocos días, y pues no hay una ley de coordinación. Eso obligó al Estado colombiano a buscar un camino distinto para el ejercicio de la coordinación, y se propuso generar espacios de coordinación a nivel local, ¿sí? Y de esta falencia del Congreso de la República, que no ha podido establecer una ley, surge el proyecto que vamos a comentar, que es de diálogo entre jurisdicciones. En Colombia no hay una ley de derechos de los pueblos indígenas. El Poder Ejecutivo no ha tenido, digamos, ese poder de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, o esa voluntad. Tampoco lo ha hecho el Poder Legislativo. Los derechos de los pueblos indígenas se han venido reconociendo como el resultado de revisiones de acciones de tutela y de demandas de constitucionalidad que los ha venido profiriendo la Corte Constitucional y en algunos casos el Consejo de Estado. Entonces los derechos de los pueblos indígenas ustedes los van a encontrar es en sentencias, en un conjunto de sentencias que ha proferido la Corte Constitucional especialmente. Desde 1991, entonces han hablado de destierro y confiscación, han hablado de debido proceso, principio de legalidad de la pena, y los indígenas frente al régimen penal, sanciones corporales dentro de la tradición indígena, el juzgamiento especial de los indígenas por homicidio, la libertad de cultos, el debido proceso, la reintegración al medio cultural propio, oportunidades de intervención de la Jurisdicción Especial Indígena por hechos punibles cometidos por sus miembros, quién es el juez natural y el conflicto de competencias. En este caso, las competencias, cuando se daba un caso que no se sabía si era de la Jurisdicción Especial o de la Jurisdicción Ordinaria, quien venía dirimiendo el conflicto era el Consejo Superior de la Judicatura. El conflicto positivo de competencias entre jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria, las conductas que no es constitutiva de delito en el Código Penal ni considerada como falta en los usos y costumbres,
La pertinencia de que los integrantes de estas comunidades indígenas vayan o no vayan a la cárcel ha sido una de las preocupaciones ahora de la Corte. Los delitos sexuales con menores, sistema penitenciario indígena, probar la pertenencia étnica de una persona. Bueno, este es otro tema que lo vamos a mirar más en detalle más adelante. Creo que esta sentencia T-1026 del 2008 es una sentencia de una tutela que le interponen a las autoridades indígenas del resguardo de Aponte, de Aponte, ¿no? Inga de Aponte, quien finalmente es, ejerciendo su autoridad, emite unos castigos, unas sanciones, y van a ir a la jurisdicción ordinaria a pagar unas penas, y ahí hay unos recursos que interpone el afectado intentando tumbar ese ejercicio que se había hecho en ese resguardo, y finalmente lo ganan, y hay una jurisprudencia que yo quisiera que al final de la charla de pronto Hernando compartiera con ustedes ese ejercicio. Entonces, para decirles que está muy diluida los derechos de los pueblos indígenas, el alcance. Este es el tema solamente de la jurisprudencia que hay sobre el tema de justicia, pero si ustedes miran, por ejemplo, el tema de salud, en temas indígenas pueden haber 600, 500 sentencias. En el tema de educación propia, en el tema religioso, en el tema de consulta previa pueden haber también tranquilamente 300, 400 sentencias. Entonces tenemos ya una caracterización de los pueblos indígenas de Colombia, el marco jurídico internacional y el marco jurídico nacional. Ahora sí vamos a mirar qué fue o cuál es la intervención que se está haciendo desde el Instituto Interamericano en un convenio con el Ministerio de Justicia de Colombia, que tiene un programa nacional que se llama Programa Nacional de Casas de Justicia, que son unas casas, plantas físicas donde se ha concentrado la oferta de justicia en un solo lugar. La fiscalía, los jueces, los inspectores, los comisarios, la personería, el defensor público, todos en un mismo lugar, para que cuando las personas, los usuarios llegan, pues puedan recibir una atención integral y evitar pues la dispersión, que vayan de un lugar a otro sin que encuentren una respuesta de manera adecuada a sus necesidades en términos de acceso a la justicia. Hay 102 casas ubicadas en buena parte del territorio, pero digamos toda esta parte donde no tiene acceso, pues como vimos al comienzo son territorios indígenas. Solamente desde el punto de vista demográfico atienden al 37% de los pueblos indígenas. Eso significa que en un municipio donde hay población indígena solamente se atendería al 37%. Esta es la descripción institucional del Programa Nacional de Casas de Justicia. En ese programa es que el instituto, a partir de su misión institucional, ¿cierto?, que es educar en derechos humanos, promover el respeto para contribuir a la consolidación de la democracia y la justicia en el ámbito interamericano, en coordinación con los órganos del sistema interamericano y los actores de la sociedad civil, la academia y el Estado. Entonces, el gobierno colombiano considera que un organismo internacional es dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos, es un excelente operador, es un excelente implementador, es un socio estratégico para desarrollar este tipo de actividades.
Igualmente, pues misionalmente nos corresponde impulsar las democracias funcionales e incluyentes, fomentar los sistemas de justicia asequibles y eficaces, reconocer y valorar las diversidades, y estamos comprometidos con la no discriminación a nivel general. En Colombia, el Instituto Interamericano tiene una oficina desde el año 2009. Hemos suscrito 2 convenios, uno en 2015 y otro en 2016. El del 2015, pues entre las 2 partes, pero también incluimos la Escuela de Derecho Propio del Pueblo de los Pastos, que es una experiencia de formación en justicia y en gobernabilidad de uno de los pueblos del sur del país, que es el pueblo de los Pastos. Ellos participaron también como un actor importante en este proceso. En estas casas de justicia hay un componente étnico. Varía muchísimo de municipio a municipio. Me explico. En el municipio de Uribia, que es el municipio más al norte, que yo les mostraba ya la cabecita final de Colombia, ese municipio tiene el 96% de población indígena, que es el pueblo Guayú. Es un pueblo con una cultura muy fuerte, muy viva, y donde la justicia ordinaria opera relativamente muy poco, y todas las situaciones de convivencia se resuelven a partir de una justicia que tiene como elemento básico la compensación y la reparación a las víctimas. Me explico. Un caso de homicidio entre el pueblo Guayú, que tiene una figura que es el palabrero, que es un delegado de la familia ofendida a la familia que realizó la ofensa. Palabrero, de palabra. Es el que lleva la palabra, el que manda la palabra. ¿Aquí hay algún guayú? No. ¿Hay alguien del...? Bueno, el palabrero va y le pide a los que hicieron la ofensa que compense a la familia que ha sido víctima de la muerte de uno de sus integrantes. Y empieza, a través de un sistema que ellos tienen de valoración, a expresar todo lo que ha representado y ha significado para la familia que ha sido víctima la muerte de esa persona. Y eso lo empiezan a tasar en chivos, en ganado, en collares y en algunos casos en recursos económicos, dinero, ¿cierto? Bueno, economía es todo, es dinero. Y esa cultura es una cultura muy vigorosa. Hablando con algunos jueces de ese municipio, me decían: Miguel, es que si yo no permito que primero opere la justicia propia, pues a mí también me mandan la palabra. Porque la juez que hay allá es una juez también de La Guajira y su familia es guayú. Entonces también le mandan la palabra para que no obstruya el cumplimiento de esa justicia. Como municipios donde realmente el poder de los pueblos indígenas es muy pequeño, como el Bagre, Antioquia, ¿cierto? O en el caso de Buenaventura, en el Pacífico, donde los pueblos indígenas son una minoría étnica en medio de un gran territorio afro. ¿Sí? Es otra connotación completamente diferente. El caso del Bagre son el 3%. Los indígenas frente a una sociedad mayoritaria fuerte. Entonces, no hay una fórmula para definir cómo es el componente étnico de las casas de justicia, porque la composición étnica varía y existen diferentes... Pero ¿en qué consiste el fortalecimiento? Consiste en buscar los mecanismos para fortalecer la justicia propia de cada uno de esos pueblos. ¿Quién puede definir cómo se fortalece la justicia propia de uno de los pueblos? Pues no hay otra forma que a través de la consulta a sus autoridades. Son ellos quienes tienen el derecho a definir qué es lo que consideran prioritario, más importante, y cuáles son los mecanismos. O sea, el Estado colombiano no puede
decir cómo se fortalece la justicia propia, así nosotros queramos que se parezca a la nuestra. De pronto ellos dicen, no, nosotros no queremos parecernos a la justicia de ustedes. Entre otras cosas porque Colombia tiene uno de los índices de impunidad bastante complicados por varias razones. Bueno, ese es un elemento importante en ese componente. El otro es la construcción de enfoques diferenciales. Esta mañana el doctor Juan Navarrete explicaba que se deben construir unos enfoques diferenciales a través de discriminaciones positivas para determinadas poblaciones que universalmente han venido desarrollándose. Y en el caso de justicia específico, pues la fiscalía, los jueces, la comisaría de familia, ¿cómo hace para administrar justicia si no conoce las características básicas de estos pueblos? Entonces, en La Guajira es muy sencillo porque allá es un solo pueblo y es un pueblo dominante. Entonces, pues, la mayoría de funcionarios son guayú, entonces no hay ningún problema. Pero en pueblos como Buenaventura, municipios como Buenaventura, donde la mayoría de población es afro y los indígenas son una gran minoría, y existen 5 pueblos diferentes, con lengua, con su cultura, sus costumbres, su forma de ver el mundo distinta y su forma de justicia también distinta. Decirle a una comisaria de familia que tiene que construir 5 enfoques diferenciales para administrar justicia en el municipio de Buenaventura, y que tiene que conocer las principales características de cada uno de estos pueblos, pues no es fácil. O sea, para los funcionarios, nosotros encontramos, por ejemplo, en el municipio de Ipiales, que estaban aplicando una cartilla que había construido el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el organismo encargado de desarrollar la política pública en materia de familia e infancia. Es un instituto nacional descentralizado, que estaban aplicando una cartilla que habían concertado con el pueblo de Los Pastos, se la estaban aplicando al pueblo Cofán. ¿Sí? Entonces, el pueblo Cofán pues decía, eso no tiene nada que ver con nuestra cultura, no tiene nada que ver con nuestros valores, esa es de otro pueblo, que también es una minoría, pero bueno. Entonces, en eso también consiste el enfoque diferencial. Llegar a un municipio y mirar cómo se les apoya para que puedan construir ese enfoque diferencial que deben tener. Hay un tema muy complicado que es más o menos común en todo el territorio nacional, tiene que ver con el tema de familia, y es la mayoría de edad de las niñas indígenas. Para la gran mayoría de pueblos indígenas, la niña pasa de niña a mujer con la menarquia, y en algunos casos las encierran, ¿cierto? Y cuando salen del encierro ya son mujeres, ya dejan de ser niñas. El Código Penal colombiano tipifica como un delito gravísimo, no tiene ningún tipo de beneficios, la relación sexual con menor de 14 años. Entonces hay ahí una contradicción bastante fuerte entre la justicia ordinaria y la cultura que tienen estos pueblos. Máxime cuando hay pueblos en vía de extinción que priorizan o que dan la orden, dan la directriz de que deben demográficamente crecer, ¿cierto? O sea, están en riesgo de extinción, y así a nosotros no nos parezca, pues de pronto cuando llega una niña de 13 años, 14 años a un hospital, pues inmediatamente los sistemas de servicios sociales inmediatamente prenden las alarmas y ahí entra la fiscalía a actuar. Pero si los fiscales, si el sistema de justicia no tiene claro que puede ser una indígena, pues ahí hay unas sentencias que en el libro que les vamos a dejar en magnético, encontrarán una sentencia de una embera que estaba estudiando 22 años, estaba estudiando en la universidad, si no estoy mal, de Manizales, y fue condenado porque su compañera era menor de 14 años, y el juez, ni el fiscal, ni nadie se dio cuenta que eran indígenas. Él estuvo 2 años preso, y en revisión de la Corte Constitucional llegó el caso por una tutela,
y la Corte estableció que ni era un caso que lo debía conocer la justicia ordinaria, porque era indígena, dos indígenas en territorio indígena, entonces no era la jurisdicción ordinaria, y pues que no habían tenido en cuenta la cultura, los valores principales, aun cuando las mujeres en Vera tienen una característica y es que se pintan la cara, y los jueces no tuvieron en cuenta esa característica. Entonces es una sentencia bastante emblemática. Estamos haciendo una caracterización básica del componente solamente de justicia, cómo opera la justicia en cada uno de los pueblos para poderle permitir a las instituciones que construyan su enfoque diferencial. Y empezamos desde lo mínimo. Es complicado, pero en los despachos judiciales no existe un directorio de autoridades indígenas. Entonces, muchas normas en Colombia, especialmente el Ticayuna, que obliga que si un indígena, independientemente del delito que haya cometido, va a ser condenado a pena privativa de la libertad, debe consultarse a la autoridad indígena si esa pena la pueden cumplir en su territorio. Me explico, la Corte Constitucional ha planteado que los indígenas en lo posible no deben ir a la cárcel, porque el Estado colombiano ha asumido un compromiso con la comunidad internacional a través del convenio 169 y de varios convenios de garantizar que las culturas indígenas y las culturas étnicas, los pueblos étnicos, tengan vigorosidad y no vayan a desaparecer. Llevar a una persona indígena a la cárcel es privarla de su ámbito cultural. Por consiguiente, la Corte dice, no deben ir a la cárcel en lo posible. Y si van a privarlos de la libertad, pregúntele a la autoridad, llámelo y consúltelo a la autoridad y pregúntele si la pena la puede cumplir en su territorio. Claro, ya dijimos que el 42% en muchos casos no tienen territorio. Eso ha llevado a la necesidad de generar espacios de coordinación. Y este ejercicio que estamos haciendo, pues es un espacio que busca generar un camino piloto, pues un espacio piloto, un ejercicio piloto para buscar construir una política pública en esta dirección. Básicamente hemos construido un protocolo de diálogo entre jurisdicciones que consiste en que se reconozcan las autoridades, se siente el juez, el fiscal, el inspector, el comisario, el defensor del pueblo, el defensor público, el director del IMPEC, el comandante de policía, y en el otro lado de la mesa se sienten las autoridades indígenas y todos, como operadores judiciales, empiecen a hacer coordinaciones. Con experiencias muy interesantes. El tema, en Buenaventura, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses contrató un enlace indígena para que sirva de puente entre los pueblos indígenas para todas las investigaciones que la justicia propia necesite algún tipo de apoyo técnico desde la jurisdicción ordinaria. Hay casos de coordinación entre autoridades indígenas y la Policía Nacional, donde un indígena en el Tolima tuvo una contradicción con las autoridades, quemó un kiosco, que era un kiosco muy importante para ellos, y salió en fuga. Se fue para Bogotá. A los 15 días iba saliendo de Bogotá y en el terminal de transporte le piden su cédula y lo detienen. Está solicitado por un tribunal indígena y es conducido por la Policía Nacional y se lo entrega nuevamente a las autoridades para que pueda juzgarlo. Empezamos a construir acuerdos entonces entre autoridades en el municipio y cada una de las autoridades de cada uno de los pueblos. Porque no puede ser, digamos, la primera impresión que tenían los funcionarios era que hacíamos un protocolo y ese protocolo servía para todo y para todos los temas y para todos los pueblos. Es solamente
tiene que ver con el tema de coordinación y es un acuerdo por cada uno de los temas que ellos propongan y con cada uno de los pueblos. Un pueblo puede decir yo estoy de acuerdo, se identifica conmigo, el otro dice yo me aparto, no quiero suscribir ese acuerdo, y está en todo su derecho, ¿sí? Entonces, no ha sido fácil, no es fácil este tema, pero digamos ahí vamos avanzando. Este es el tema más complicado, pero creo que es el más interesante de este ejercicio. Nosotros estamos acostumbrados a las discusiones desde el punto de vista académico. ¿Cuántos de los que están aquí son abogados? Levanten la mano, por favor. Levanten ahora los que no son abogados. Bueno, estamos un poco parejos, sin embargo, la mayoría son abogados. Entonces nosotros damos un debate en derecho. Y ese debate pues es muy importante en las facultades de derecho, es muy importante en los tribunales, ¿cierto? De hecho, pues en eso descansa el desarrollo de esta disciplina. Adicionalmente, pues está en relación con otras disciplinas, el caso de la antropología, el caso de la sociología, tiene que apoyarse en muchos elementos para justificar, para entender, para comprender, para sustentar muchos de sus alegatos. Entonces estamos muy dados a hacer también un ejercicio interdisciplinario. Más difícil, pero digamos que la institucionalidad está permanentemente también planteando diálogos con actores que no tienen esa condición de ser portadores de un saber específico o una disciplina que nosotros denominamos científica. Y entonces hacemos diálogos con campesinos, con población vulnerable, y hablamos de un diálogo de saberes. Pero el ejercicio que hacemos o que enfrentamos en este proyecto o en este proceso tiene que ver con un elemento diferente. Todos los funcionarios participan, están acostumbrados a participar de comités para la defensa de los derechos del niño, para el comité de defensa de las personas víctimas de trata, o para el comité interinstitucional de defensa de las personas con discapacidad. Y es un ejercicio interinstitucional, pero es entre la cultura mayoritaria, es entre el saber, la disciplina que hoy nosotros asumimos como cultura mayoritaria. Pero asumir un diálogo con unas autoridades indígenas de diferentes pueblos, cuando ellos son minoría y nosotros representamos una sociedad mayoritaria y además en muchos casos llevan una representación estatal, están hablando a nombre del Estado, eso implica tener unas reglas de juego diferentes. Eso implica primero garantizar el cumplimiento de los principios como el derecho a la diversidad étnica y cultural de los pueblos. Entonces, lo que más cuesta en este ejercicio es quitarle los prejuicios que tiene el funcionario a título individual, donde él considera que esa justicia que se está impartiendo allá es imperfecta, es primitiva, a veces dicen que es corrupta, que no obedece a unos estándares que nosotros manejamos desde el derecho occidental y desde la cultura mayoritaria, ¿cierto? Y decirle, espere un momentico, usted representa al Estado colombiano, usted tiene que ser garantista de los derechos de estas personas, y estamos en un diálogo intercultural, donde usted representa y todas las instituciones y quien les habla representamos una cultura mayoritaria y tenemos que tener un comportamiento adecuado con las culturas minoritarias. Y el primer elemento es que tenemos que respetar su identidad, sus valores, sus principios, sustrayéndolos de los nuestros. Nosotros no los podemos llegar a juzgar, ¿cierto? Que es normal que lo hagamos a título individual, como personas, tengamos un punto de vista sobre eso. Pero cuando entramos en un diálogo intercultural, pues tenemos que tener en cuenta esos elementos. Eso ha sido lo más difícil. Ha sido lo más difícil. Y adicionalmente, hemos encontrado que en el pensum
por ejemplo, de los administradores públicos, que en Colombia existe una escuela muy importante, se llama la ESAP, la Escuela de Administración Pública. No existe una materia, una asignatura que trabaje el tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas. No sé si en sus facultades, cuando ustedes se formaron como abogados, los que son abogados, en el pensum de formación de los abogados existía una materia, una asignatura que se denominara derechos humanos de los pueblos indígenas o la construcción de enfoques diferenciales para atender estas poblaciones. Entonces, lo que hemos encontrado es que nos toca llegar y montar un conjunto de actividades que empezamos por un seminario donde sentamos a los funcionarios aparte todo un día a explicarles desde los tratados internacionales hasta la minucia y las sentencias puntuales y el procedimiento que ellos deben desarrollar, y lo propio con los pueblos indígenas. Aunque hemos encontrado que los pueblos indígenas sí tienen líderes que se han formado y que tienen muy claro que ellos son portadores de unos derechos y conocen ya afortunadamente cada vez mejor el Convenio 169, la Declaración Universal, y esperamos que ahora próximamente empecemos a difundir la Declaración Americana que fue aprobada este año. Igualmente conocen muy bien sus diferentes derechos a través de las sentencias que tiene la Corte. O sea, eso ya se ha venido interiorizando. Pero como la administración pública varía y hay una rotación muy alta cada vez que hay cambio de gobierno, especialmente en el municipio, ahorita este mismo año tuvimos una situación, el año pasado intervenimos en el municipio del Bagre, en Antioquia, y este año volvimos a intervenir y los funcionarios eran todos distintos. Hay una rotación muy fuerte. Entonces hay necesidad de hacer mucha formación en ese sentido. Encuentros, y también hicimos un seminario nacional el año pasado, donde llevamos las diferentes experiencias para que fortalecieran el derecho propio de los pueblos que estaban allí participando. Ya les comenté en el mapa que aparece La Guajira, la cabecita. Este es el Bagre, aquí es Buenaventura, el sur del Pacífico, es la zona donde les digo que los indígenas son una minoría dentro de la población afro. Chaparral en el centro e Ipiales en el sur del país. Hicimos ese ejercicio. En el Bagre intervinimos con dos pueblos, el pueblo Zenú y el pueblo Embera. Hoy estamos realizando un ejercicio muy interesante. Próximamente estaremos editando un libro. Hicimos ya un ejercicio donde ellos revisaron todas sus normas sobre su gobierno y sobre su justicia propia. Y hicieron una actualización, crearon un Consejo de Conciliación y Justicia Propia, que es una instancia de segundo nivel para juzgar a sus integrantes, porque llegaron a la conclusión que cuando se aplicaba la justicia o se aplica la justicia en las comunidades, las personas cercanas a los dirigentes no las juzgan. Ahí hay impunidad, ellos lo identificaron, y para evitar esa impunidad entonces crearon una comisión de todo el municipio a donde puedan acudir. Esto fue la semana pasada, estuvimos con ellos trabajando este tema. Ese es el consejo que les comento. Igualmente están fortaleciendo la Guardia Indígena. En el municipio de Uribia, es el municipio que les comento del pueblo Guayú, también hicimos el ejercicio, muy interesante, pero pues es un pueblo que tiene hoy una gran fortaleza cultural, pero políticamente está muy dividido. Tiene 1900 comunidades reconocidas y por consiguiente representantes legales de sus comunidades. Está completamente fragmentado. Buenaventura, en el Pacífico, con el pueblo Perara Siapirara, el Wonanonam, el pueblo Embera Chamí, el pueblo Inga, que es el que tiene allá unos representantes, y el pueblo Nasa, que también está allá en el municipio de Buenaventura. En Ipiales, especialmente trabajamos con el pueblo de los Pastos, sin embargo, más hacia el Putumayo están los Cofanes, los Nasa, los Inga y los Aguá, en el ámbito territorial del municipio de Ipiales. En Chaparral trabajamos con el pueblo Pijao. En esencia, trabajamos con 11 pueblos,
perdón, 10 pueblos, exceptuando el pueblo de Los Pastos, todos están en riesgo, todos están en peligro de desaparecer, ¿cierto? En los pueblos de Los Pastos me pareció muy interesante una estrategia que ellos tienen. En Colombia, los recursos de la nación, una parte, de acuerdo al número de población, se distribuye a los resguardos para que la administren las autoridades indígenas a través de los municipios. Los recursos de este pueblo, el 50% los guardan para comprar tierra. ¿Sí? El 50% los dejan para comprar tierra y seguir avanzando en fortalecer su territorio. La experiencia pues cobija el 10% prácticamente del territorio. ¿Con quiénes trabajamos? Con jueces, fiscales, inspectores de policía, comisarios de familia, defensores públicos, IMPEC, medicina legal, conciliador en equidad, jueces de paz, policía de infancia y adolescencia, casas de justicia y los funcionarios del ICBF, que es la entidad que les dije que se encarga del tema de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, estos son espacios donde se estaban firmando los protocolos y la pregunta con la que quiero terminar ¿es necesario navegar las aguas del diálogo y la coordinación entre las jurisdicciones en las Américas? ¿Será que necesitamos avanzar en este tema? ¿Será que es conveniente que esa cultura mayoritaria empiece o continúe brindando garantías a las culturas minoritarias? Las declaraciones de Naciones Unidas, especialmente el convenio 169, rompieron con un hito, y era que antes se definían a los pueblos indígenas como aquellos pueblos a los que hay que darles unas garantías mientras llegan a la cultura mayoritaria. Esa era la concepción que tenía el convenio 107. Ya con el convenio 169 hay un reconocimiento a la importancia y la necesidad de que seamos diversos, de que todos nos comprometemos a garantizar que estos pueblos no desaparezcan, que igual que nosotros y nuestros derechos, ellos desde sus culturas minoritarias tienen el mismo derecho a existir. Por eso se les identifica como sujetos colectivos de derechos. Ese pueblo o esos pueblos tienen derecho a la vida y empiezan a tener esa connotación. En la Constitución colombiana ya la tenemos, y es que son vistos como sujetos colectivos con un conjunto de derechos importantes. Entonces, creemos que el diálogo, el reconocimiento, la coordinación y la articulación entre estas dos jurisdicciones son muy importantes. Invitamos a que en sus estados, en sus países de origen, ¿cierto?, difundan este tipo de ejercicios, y en lo posible pues que también nos hagan llegar y nos den a conocer las experiencias que existan, porque seguramente también aprenderemos muchísimo de estos ejercicios. Este es un ejercicio que hemos realizado, repito, y apunta hacia la construcción de una política pública del Ministerio de Justicia. Lo hemos adelantado con el equipo del IDH, en cabeza de nuestra gerente y el doctor Juan Navarrete, que es nuestro director en Colombia, y un equipo importante de consultores y de apoyo que tenemos. Muchas gracias.